Para cerrar definitivamente este ejercicio que comenzamos implementando esta expresión matemática que vemos en pantalla, lo hicimos en Excel con todo el abanico de fórmulas que nos proporciona, lo hicimos en Access con las consultas SQL y lo hicimos en MySQL, pues de una manera muy parecida como lo hicimos en Access, salvando obviamente los escollos que implica las diferencias de interfaz gráfica que hay entre uno y otro, uno más orientado a una interfaz de escritorio y el otro más orientado a lo que es una consola o un terminal de comandos. Vamos a cerrar este tema, esta ecuación, no la vamos a tocar más, implementándola en el lenguaje de programación que tiene Excel, que es el Visual Basic para aplicaciones, VBA, y va a formar parte, obviamente, una vez que la programemos, va a formar parte de la librería de funciones de las que dispone Excel, es decir, vamos a poder utilizar la función J como si con la misma facilidad que si utilizáramos la función suma o la función producto o la función factorial, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a implementarla en el editor de Visual Basic que tiene Excel. Para ello vamos a desarrollador, a la pestaña desarrollador y pulsamos en Visual Basic. Nos aparece el editor de Visual Basic. Vamos a crear un módulo, insertamos un módulo y al módulo le vamos a llamar ecuación J y dentro de él lo que vamos a implementar es una función con una serie de argumentos que nos devolverá obviamente el valor de J y dentro de esa función va a haber una implementación de toda la parte de cálculo que implica la implementación de la ecuación J en un lenguaje de programación. Vamos a extraer aquí el valor de pi porque lo vamos a necesitar para luego ya tenerlo todo listo. Bien. Pues vamos a centrarnos en la creación de la función. Function, vamos a llamarle J y ahora vamos a poner el listado de argumentos. Lo primero, esta función va a calcular automáticamente los elementos tanto de A como de B. Es decir, no se los vamos a indicar nosotros a través de un rango, sino que vamos a hacer que los calcule ella directamente. Es más difícil que meterle un rango, evidentemente, es mucho más fácil tipearlos directamente en una hoja de Excel y luego seleccionarlos y meterlos como argumento aquí. Pero vamos a completarlo un poco más y lo que vamos a hacer es que genere esos conjuntos directamente en la función. Para ello, tenemos que especificarle un intervalo de generación tanto para el conjunto A como para el conjunto B y un número de elementos tanto para el conjunto A como para el B. Es decir, el límite inferior del intervalo para A va a ser, le vamos a llamar amin y va a ser un entero. El máximo va a ser amax y también va a ser un entero. Hacemos la misma operación con bmin, es decir, el intervalo o digamos la cota inferior del intervalo para el conjunto B, que también va a ser de tipo entero, y por último bmax, que va a ser también de tipo entero. Ahora le vamos a indicar el número de elementos que va a contener el conjunto A, le indicamos el número de elementos que va a contener, bueno, esto para no hacerlo tan largo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así que nos permita una línea nueva. Vamos con BL, también enter, y por último el parámetro X o la incógnita que le dábamos nosotros un valor cualquiera, pues también va a ser parte del argumento de esta función. También va a ser entero y nos va a devolver la función, es decir, el valor de J nos va a devolver un valor doble que luego redondearemos para que visualice solo dos decimales, ¿vale? El valor entero más dos decimales. Bien, pues ya tenemos la función J definida. Entonces ahora tenemos que empezar a implementar poco a poco todas las secuencias de cálculo que van a obtener el valor de J. Vamos a empezar, es importante definir, comentar cada fragmento de código para en un futuro, si seguramente no nos acordaremos, si vamos a repasar el código, pues saber
cada fragmento de código qué hace exactamente. Por ejemplo, definimos la constante pi. Podéis poner lo que queráis, esto a gusto del consumidor. Entonces definimos el valor de pi como doble, evidentemente, y le damos este valor, que hay que sustituir la coma por el punto. Pues ya tenemos ahí el valor de pi. A continuación vamos a hacer una pequeña depuración para que los resultados no sean ilógicos y evidentemente en el intervalo de A y el intervalo de B tiene que cumplir que A min sea menor que Amax y exactamente lo mismo que con el conjunto B, es decir, Bmin tiene que ser inferior a Bmax, porque si fuera lo contrario, pues estaríamos en una incongruencia, ¿vale? Si puede ser negativo, tanto Amin como Bmin, también Amax y Bmax tiene que ser negativo, pero si en el caso de que Bmax y Amax fueran negativos, Bmin y Amin tiene que ser más negativo que el valor máximo, ¿de acuerdo? De forma que sea siempre inferior. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña depuración. Vamos a poner aquí, depuramos el valor de A y B. La depuración va también a gusto del consumidor, es decir, podríamos depurar de forma que los valores de A y de Amin, de Amax, de Bmin y de Bmax no se permitiera que fueran decimales, sino que fueran enteros, como redondeándolos, o sea, básicamente haciendo un redondeo y truncando la parte decimal. Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar tanto, es simplemente para que veáis la implementación. Luego la depuración, pues lo dicho, a gusto del consumidor, ¿vale? Porque depurar una función de estas es complejo, lleva muchas líneas de código, porque hay que sopesar toda la variabilidad posible que implique que un usuario meta ahí valores y los meta pues sin ningún tipo de conocimiento, es decir, obviando cualquier tipo de restricción implantada dentro del código. Es decir, no tiene por qué saber que Amin tiene que ser menor que Amax, puede poner un número mayor. Entonces, bueno, esa parte sí que la vamos a tener en consideración, pero muchas otras no. Vale, eso ya lo dejo para que lo hagáis vosotros, si obviamente hacéis el ejercicio. Entonces, lo que sí que no vamos a obviar el tema de que Amin tiene que ser mayor que Amax, o que Bmin sea también mayor que Bmax. Porque en el caso de que sea así, entonces lo que haremos será devolver un valor nulo. Es decir, nos dará un error. Perdón. Nos dará un valor nulo. Pasará exactamente lo mismo si son los valores iguales. Es decir, si son iguales, no hay intervalo. Y también lo vamos a depurar. Me estoy comiendo la N constantemente. Bien, pues esa parte, esa pequeña depuración ya la tenemos. Vamos también a depurar las variables ALEN y BLEN, de forma que si por curiosidad se pone 0, pues nos dé unos valores por defecto. También podríamos depurar que no fueran valores negativos, porque no tiene ningún sentido de valor negativo. Sería sencillamente poner que si ALEN o BLEN es menor que 0, pues bueno, devolver un valor nulo. Vamos a hacerlo, sí. Tampoco nos vamos a implicar mucho con la depuración, pero vamos a poner depuramos el tamaño de ambos conjuntos, dándoles un valor por defecto. Y entonces, sí que hacemos si ALEN es igual a 0 o BLEN es igual a 0, entonces bueno, les damos automáticamente un valor por defecto a los dos. Es decir, no desconsideramos si se mete ALEN y BLEN es 0, es decir, si le damos un valor a ALEN y sin embargo a BLEN le damos 0, lo ignoramos. Es decir, no valoramos el valor que se le haya introducido en la función ALEN, sino que automáticamente lo redefinimos a 20. ALEN igual a 20 y por tanto BLEN es igual a 20 también. Y cerramos el if. Bien, pues
pues con esta pequeña depuración, con esto nos sirve. Es decir, podríamos entrar muchísimo más, ¿vale? Porque la función hay que depurarla al máximo, pero tampoco es el cometido de hacer esto exactamente, pero pondríamos pues condiciones, todas las de habidas y por haber, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora vamos a empezar con las declaraciones de las variables que vamos a emplear para realizar el ejercicio. Lo primero, vamos a crear dos matrices. Vamos a llamarle valores de A y la vamos a declarar como valor entero porque va a contener valores enteros. Vamos a crear valores de B también como entero. Son dos matrices que van, digamos que son los conjuntos de A y B, es decir, son dos arrays. Son como si dijéramos dos columnas de Excel. Y vamos a ir creándole elementos, porque ahora mismo no contienen elementos, pero vamos a tener que redimensionarlas. Vamos a crear una variable temporal, que le vamos a llamar temp aleatorio, que es la que va a contener el número aleatorio que generemos. Vamos a crear dos variables de tipo cadena y una final de concatenación, y os explico para qué. La variable A y B van a contener los valores generados de A y de B. Y la variable FSTR, que es, digamos, bueno, quise decir file string, o sea, cadena de archivo, lo que va a contener es los valores de A concatenados con los de B y concatenados con el valor final de J. Y eso lo va a almacenar en un archivo. ¿Por qué? Lo vamos a almacenar en un archivo para extraer los datos de ese archivo y luego comprobar con lo que tenemos implementado en Excel si realmente la función es exacta o no, ¿vale? Es decir, si el valor de J es correcto, está bien calculado, o por el contrario, hemos cometido algún error. Entonces, vamos a almacenar los valores tanto de A como de B en estas cadenas, concatenándolos, y luego finalmente vamos a concatenar A y B, el valor de J, en la cadena FSTR, y luego lo vamos a volcar a un archivo de texto. Vamos a crear una variable de cálculo intermedia que le vamos a llamar de denominador, que va a obtener valores intermedios. Y por último, vamos a crear una variable que le vamos a llamar valor de J, que también contendrá el valor de J de manera intermedia. Es decir, los valores que va adquiriendo J en función de la sección de la ecuación que vayamos calculando. Entonces, el siguiente paso es obtener, vamos a poner aquí, obtenemos los valores de A y B, perdón, no, obtenemos los valores de B y generamos una primera parte de J. Vamos a obtener todos los valores aleatorios del conjunto A y además vamos a calcular, recordemos que hay un sumatorio con los elementos de B. Bueno, espera, no sé si puse B, correcto. Vamos a calcular toda esta parte, es decir, vamos a ir calculando cada valor de B y al mismo tiempo vamos a ir resolviendo esta parte de la ecuación. Calculamos otro valor de B y calculamos este otro elemento y lo sumamos al anterior, y así sucesivamente con todos los valores de B. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, evidentemente con un bucle. Entonces, vamos a poner for, vamos a llamarle a la variable de iteración index 1, porque va a haber un index 2 para el sumatorio de los elementos de A, y vamos a acotarlo entre 1 y, por supuesto, el valor de los elementos BL. En la variable temp aleatorio, lo que vamos a incluir es el valor generado en el intervalo, el valor generado aleatoriamente en el intervalo entre Bmin y Bmax. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como queremos obtener un número entero, lo que vamos a hacer es redondear con int, es una función que toma como argumento un número doble y nos extrae la parte entera, es decir, digamos que lo redondea, lo convierte a entero.
Con el objeto mat vamos a obtener la función rnd, que es la función que genera números aleatorios, lo vamos a multiplicar por bmax y luego le vamos a sumar bmin. De esta manera es la manera de obtener valores comprendidos entre el valor máximo, entre el valor mínimo de bmin y el valor máximo de b. ¿Vale? Por tanto, en temp aleatorio tenemos el número de aleatorio generado. Un primer elemento. Vamos a redimensionar la matriz de valores de b al valor que nos da index 1. Os explico esto. Esto lo que hace es, cuando nosotros declaramos la variable dim valores b, es un array, porque le hemos puesto los dos paréntesis. Eso quiere decir que es una matriz de elementos, es decir, que va a contener más de un elemento. No es una única variable que contiene un valor, no, sino que es una variable que indexándola va a contener diferentes variables. En este caso es una matriz de una sola dimensión, podría ser multidimensional. El valor de index, que es la variable iterativa, va a contener valores desde 1 hasta bl. Imaginaos que bl le damos 20. Pues index pasará 1, ejecutará todas las funciones que contiene y luego se incrementará automáticamente a 2. Y eso lo hará hasta el valor de bl. Entonces, nosotros lo que queremos es ir dándole valores, dándole tamaño a la matriz valores b en relación al número de iteración que hay en ese momento. Inicialmente, la matriz valores b no contiene nada, ni siquiera tiene tamaño, pero al indicarle redim preserve valores b index 1, lo que va a hacer es que va a asignarle el tamaño de una unidad, es decir, va a hacer un huequecito dentro de esa matriz. Y vamos a poder almacenar un dato ahí. ¿Qué vamos a almacenar? Evidentemente temp aleatorio. ¿Por qué pongo preserve? Si no pusiera preserve, al utilizar la cláusula redim, automáticamente valores b me borraría los datos anteriores. Y lo que quiero es que me los mantenga, es decir, que no me borre el número aleatorio generado para el índice 1, ni para el 2, ni para el 3, cuando el bucle vaya en el índice 4, sino que quiero que me los mantenga. La forma de hacer eso en Visual Basic es preserve, ¿vale? Especialmente cuando estamos trabajando con con matrices dinámicas como es esta, porque si fuera una matriz que inicialmente ya le damos un tamaño de 20 elementos, pero es que en este caso no vamos a saber cuántos elementos tiene hasta que el usuario no ingrese en AL o BL un valor. Entonces la forma de darle un tamaño además va a ser un valor que va a ser diferente, por tanto no podemos intuir desde un principio o deducir desde un principio el tamaño de A, de las matrices valores A y valores B, sino que tenemos que moldearlo a los argumentos de la función y esos argumentos van a ser dados por un usuario, ¿vale? Entonces la única manera que hay de hacer esto es a través de matrices dinámicas y por supuesto lo que queremos es que se mantengan siempre los valores anteriores que se hayan incluido y eso lo hacemos con la palabra reservada preserve. Bien, una vez que tenemos esto, ahora ya estamos en condiciones de almacenar en ese hueco que hemos creado dentro de la matriz el valor de tema aleatorio. Pues vamos a hacerlo. Esencialmente valores de b. Ahora le indicamos la variable de iteración porque es 1, en este caso, bueno, la primera va a ser 1, el primer elemento, y luego lo asignamos a temp aleatorio. Una vez hecho esto, ya tenemos creado el primer elemento aleatorio en la matriz valores b correspondiente al índice del bucle 1. Evidentemente, cuando esto se ejecute y se vaya iterando, pues index incrementará hasta máximo desde 1 hasta máximo el valor de elementos de b. Vamos ahora a incluir en la variable esta b de cadena, que habíamos dicho que luego posteriormente almacenaríamos en un archivo para obtener y poder seleccionar fácilmente todo el intervalo de b, todos los valores generados para b. Lo que vamos a hacer es concatenarla de forma que de este modo obtengamos toda una matriz, toda una cadena de los valores generados aleatoriamente. Fijaos, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues para que B siempre mantenga
los valores que hemos obtenido aleatoriamente, lo que hacemos es concatenarla con el mismo valor para que no se pierda, le metemos un salto de línea, que es este, carrier leaf, y luego por último lo concatenamos con el valor de tema aleatorio, que bien podría ser valores b index 1, pero bueno, por ya vamos a sacarle un poco de rendimiento a esa variable aleatoria y la incluimos como parte de esa cadena concatenada. Y ya por último vamos a utilizar, para terminar ya con este bucle y los elementos de b, vamos a calcular la primera parte de la ecuación. ¿Qué parte es? Pues concretamente es todo esto de aquí, ¿vale? Es decir, todo este sumatorio, por tanto vamos a implementar esta parte de aquí. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a emplear la variable de denominador que habíamos dicho antes, una variable intermedia, y como es un sumador, evidentemente tendremos que sumar el valor anterior de den, inicialmente contendrá 0, posteriormente contendrá ya un valor, por tanto tenemos que sumárselo a den para hacer lo que es el sumatorio continuo de los valores que se van calculando aleatoriamente para cada elemento de b. Y por último, ya implementamos la ecuación, que es mat.sqr, que es la raíz cuadrada, y vamos a ir mirando la ecuación, porque sinceramente la he implementado varias veces y de memoria no la recuerdo. Entonces vamos a reducir esto de aquí y vamos a ir implementando aquí. Vamos a ver, esto lo ponemos así. Bien, pues es x al cuadrado, por tanto ponemos x la elevamos al cuadrado. Ojo con esto, que hay que separarlo, que si no nos da error. X al cuadrado más los valores de b, que es valores b index 1. Cerramos para que sea la raíz cuadrada de eso. Y ahora dividimos entre pi, que a ver, yo si pongo así, pues ya vemos que automáticamente me lo convierte en las mayúsculas, ¿vale? Que no haya error, porque es muy habitual cuando se utilizan variables que le ponemos una denominación larga, nos comemos una letra, eso es un problema porque salvo que pongamos inicialmente una frase que es option explicit, que lo que hace es nos obliga explícitamente a declarar todas las variables, Visual Basic no nos obliga nunca a declarar una variable. Por tanto, si yo aquí pongo temp aleatorio y me como la p, que sería temp aleatorio, aquí si no me come la p no le va a asignar nada, es decir, el valor de temp que va a estar vacía. Sin embargo, esta sí que nos la mantiene. Es decir, imaginaos que yo aquí me equivoqué y puse temp aleatorio. Y sin embargo, aquí sí que puse con la p. Entonces, a valores b index le va a asignar un valor. Como esa variable está declarada aquí, el valor inicial no contiene nada, es decir, será 0 seguramente, que las asigna a valor 0, por tanto, los valores de b todos van a ser 0. ¿Y por qué aquí no me da error, aunque detecte una variable que no está declarada? Precisamente pues lo que os comentaba, porque Visual Basic no te obliga nunca a declarar las variables explícitamente, salvo que pongamos esa opción, esa directriz de compilación que es option explicit. Entonces sí que nos obliga. Si encuentra algo que no está declarado, automáticamente nos dará un error. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, pues esto ya lo tenemos hecho. Entonces aquí ya podemos poner next y cerramos el bucle. Pues esta primera parte ya la tenemos hecha. Es decir, ¿qué hemos hecho ahora mismo? Hemos calculado toda esta parte. Aquí obtuvimos los elementos de b de manera aleatoria entre el rango que hemos indicado los argumentos de la función y luego posteriormente calculamos esta ecuación para cada valor de b. Bien, una vez hecho eso, vamos a calcular la siguiente parte, que es sencillamente hacer la raíz cuadrada de este valor que nos dio y dividirlo entre toda esta expresión más 1. Bien, pues eso es tan fácil como vamos a poner aquí otro comentario donde vamos a describir. Calculamos, por ejemplo, la parte interior de J. Vamos a recurrir a la variable valor de J. Un truco para saber si nos equivocamos de variable o no es poner, por ejemplo, valor de J y la J minúscula.
De esa manera, cuando nosotros pasemos a la siguiente línea, como está declarada, es decir, como esa din valor de j as double lo pusimos aquí, automáticamente lo cambiará esa j por j mayúscula, ¿vale? Es una forma, digamos, de depurar de que está bien escrita. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es calculamos la raíz, que bueno, no hace falta poner mat, pero si ponéis mat, lo bueno es que si no os acordáis de alguna función aparece aquí este menú, pero vamos, que si ponéis SQR directamente también os lo identifica, ¿vale? La matriz de ¿qué? De la variable den. Y luego lo tenemos que dividir entre esto de aquí, que es 3 por pi, que ya lo tenemos, la hemos definido como ecuación, como constante. Luego el circunflejo está elevado al cuadrado y multiplicamos por seno, y recordad que es 3 por pi y dividido entre 4 para que sea 45. Cerramos y le sumamos 1. Vale, sí, vale, sí, correcto. Y lo tenemos que elevar al cubo, ¿no? Si no recuerdo mal. Lo elevamos al cubo y además le sumamos más 1. Y ahí tenemos el valor de j ya calculado, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Llegado a este momento, ¿qué tenemos calculado? Pues tenemos calculado toda esta parte interna de j. Es decir, lo tenemos chupado ya porque ya lo hemos hecho. Y ya está prácticamente resuelto. Bien. Vamos a calcular ahora los valores de a y ya generamos la última parte de j. Para ello vamos a declarar, porque la vamos a necesitar, una variable temp, que la vamos a llamar double, o sea, va a ser de tipo double, y la vamos a iniciar a 0. Ahora ponemos un comentario que sea obtenemos los valores de a y generamos la última parte de j. Pues básicamente es hacer muy parecido a lo que ya hicimos arriba. De hecho, tan parecido que voy a copiar esta parte y la voy a pegar aquí. Vamos a poner esto curioso. Vale, ahí está. Evidentemente va a ser index 2, que podríamos utilizar index 1 también, no pasaría nada. No son los elementos de a, sino los de b, los de b, sino los de a. Vale, tenga aleatorio, en este caso a max y a min. Aquí son los valores de a, index 2. Si os dais cuenta, básicamente es lo mismo, teniendo presente que hay que cambiar las variables que estamos utilizando. Reciclamos tema aleatorio para que lo genere. Incluimos los valores de a en la cadena A, que va a ser la que concatene todos los valores que contiene el conjunto A. Y por último, esto sí que cambia, evidentemente. Aquí lo que tenemos que hacer es que, bueno, bien podríamos utilizar la variable den, pero bueno, creamos una variable temp, que, cuidado, el hecho de que digo variable temporal, a ver, no deja de ser una variable, o sea, temporal porque se utiliza en este cálculo y se deja de usar, pero en este caso no es una variable, no es que tenga ninguna condición especial a como puede ser la variable a o la variable, no sé, valor de j. Todas son variables en principio temporales, porque una vez que se ejecute la función va a desaparecer todo, porque son variables locales propias de la función. No se ha declarado ninguna pública para poder acceder en otros módulos a ellas. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es concatenar los valores de b, de temp, porque es un sumatorio. Por tanto, pondríamos la ecuación que es el valor de j, que es el que habíamos obtenido de calcular toda esta ecuación. Recordemos que está aquí, valor de j. Por tanto, valor de j, vamos a poner así en minúscula, que tiene que estar elevado al cuadrado, no, que tiene que estar elevado a los valores
a los valores de A, ponemos index 2, y a su vez tiene que estar elevado al cuadrado. Si no me equivoco, esto está bien. Valores de A index 2, vale, perfecto. Le damos a intro. Como veis, había puesto J minúscula y cambió a mayúscula, ¿vale? Por tanto, eso es un detalle muy curioso porque así me da la confianza de que, y la seguridad de que eso está bien. Bueno, pues en principio ya tenemos casi esto hecho. Hemos obtenido el valor de J, es decir, hemos obtenido toda esta parte de arriba. Fijaos que con temp lo que hace es concatenar, porque es un sumatorio, evidentemente al valor de temp le tenemos que sumar el valor de temp anterior, por eso a temp se asigna temp otra vez más los nuevos valores, y lo que hemos hecho ha sido elevar el valor de J, que era toda esta parte de la ecuación, lo hemos elevado a los diferentes valores que va tomando el conjunto A, y a su vez ese valor, cada valor de A lo hemos elevado al cuadrado, ¿vale? Es una función muy sencilla y muy básica. Como veis, cuando en Excel ya teníamos el rango de los elementos de A y B ya generados, aquí sin embargo primero generamos B y aprovechamos ese bucle para hacer el sumatorio más interno de la expresión, y luego una vez que tenemos ya prácticamente la función hecha, para generar los elementos de A los generamos a posteriori, es decir, primero generamos B, luego generamos A, y el propio bucle en el que generamos los números aleatorios que contendrá el conjunto A, aprovechamos para hacer la parte de la ecuación correspondiente a esos elementos, ¿vale? De esa manera optimizamos, porque si no, usando un poco la lógica, vamos a crear primero los elementos de A, luego creamos los elementos de B y finalmente pues hacemos los cálculos. Para hacer los cálculos vas a tener que recorrer otra vez las matrices A y B. Por tanto, eso no optimiza, sino que lo que hace es ralentizar el código. Es un código más pesado. Entonces vamos a utilizar el bucle de generación de B y de generación de A y aprovechamos para hacer la parte de la ecuación correspondiente a cada conjunto. Que en este caso es posible. Hay una alta probabilidad de que en otras ecuaciones o en otros cálculos tengamos que tirar de bucles como vamos, a tope con ellos, pero en este caso no. En este caso la verdad es que está muy bien orientada la ecuación y aprovechamos esos bucles para calcular esa parte y de esa manera optimizamos código y no solo optimizamos líneas de código, sino que también optimizamos la parte de cálculo, ¿vale? Porque no tenemos que generar más bucles. Son rápidos, pero aún así pues consume tiempo de procesador, evidentemente. Bien, pues la última parte realmente es dividir, es obtener que el valor de J sea igual a el valor de temp, que es el valor definitivo que contiene todos los valores ya del sumatorio del numerador de esta ecuación, y dividirlo entre, en este caso, si ALM o BLM fueran iguales, pues no habría problema, lo dividiríamos entre AL. En este caso, sí que deberíamos indicar de alguna manera qué conjunto queremos contabilizar ahí. En este caso, como no lo hemos hecho, no lo hemos valorado, lo que voy a poner son los elementos de AL, por ejemplo, mismamente. Es AL, creo, a ver. Es AL, sí, correcto. Pero aquí sí que podríamos seleccionar. Lo que pasa es que no sé, tendríamos que incluir quizá un argumento más indicando qué variable divide aquí, si es n sub a o es n sub b. En este caso, como no lo tengo definido, porque realmente esto salió así de manera esporádica, pues entonces antes sí que contabilizamos los valores de AL. En este caso, como ya se los damos como argumento, pues vamos a aprovechar y vamos a dividir entre AL. Podría ser BL, podría ser AL, o podríamos hacer una selección en función de una variable. Es decir, podríamos poner aquí una variable booleana, por ejemplo, vamos a llamarle conteo mismamente, conteo as boolean, y aquí podríamos poner una función que se denomina if, y dependiendo del valor
Vamos a ver esto. Bueno, esto estoy improvisando ahora totalmente. Conteo. Espera, a ver cómo son los argumentos. Vale, sí, conteo. Pues que nos devuelva a Ellen, BL. Esto lo que va a hacer es que va a dividir el valor de temp, es decir, todo el numerador, y lo va a dividir en función del valor de conteo. Si es verdadero, lo dividirá entre ALM, si es falso, lo dividirá entre BL. Y de esa manera, pues ya tenemos eso salvado. Yo había considerado, porque bueno, este ejemplo ya lo había hecho, yo había considerado que fuera dividir entre ALM, pero pensándolo bien, sí es cierto que en este caso estamos valorando la posibilidad de que tanto A como B contengan elementos diferentes. Pues entonces está bien valorar que divida ya sea entre un conjunto o entre el otro conjunto, ¿vale? Entre el número de elementos de un conjunto o del otro. Y ya por último, nos queda nada más que completar la variable fstr para volcarlo al archivo, que lo que vamos a hacer es concatenar el valor de A, que ya contendrá todos los elementos de B. Le metemos un salto de línea. Lo concatenamos con B, que ya contiene todos los elementos de B. Hacemos un salto de línea y por último, perdón, que aquí tiene que ser así, que si no nos da error. Y por último lo concatenamos con el valor de J. Y ya tenemos fstr. Bien, lo que vamos a hacer ahora es grabarlo en un archivo. Para ello vamos a crear un archivo open. Lo vamos a llamar c2.ecuación/datos.txt. Y para grabar datos, y lo vamos a etiquetar como 1. Esta parte, bueno, miráis documentación por internet porque hay cientos, pero básicamente lo que estamos haciendo es abrir ese archivo para grabar datos en él, ¿vale? La forma de escribir es con la función write, le indicamos en qué archivo y el contenido que vamos a grabar, que en este caso es fstr. Y luego ya por último cerramos el archivo, ¿vale? Cerramos el apuntador del archivo y entonces ahora sí que ya podemos decir que el valor, podemos definir ya el valor que va a devolver la función j. Para ello igualamos el propio nombre de la función j y le ponemos round el valor de j y 2 decimales. Y ya tenemos la función definida. Fijaos qué función más bonita hemos hecho aquí, sencilla, hay que pensarla evidentemente, pero que no está, tiene muy buena pinta, por lo menos en el código se ve muy bien. Ahora vamos a ver si realmente funciona. Para ello vamos a grabar y ahora lo que vamos a hacer es probarla y vamos a extender esto y aumentarlo. Bien. Vamos a ir al asistente de funciones. Fijaos, ya aparece aquí definida por usuario si filtráis, que podéis poner usada recientemente, matemáticas, todo, o definida por el usuario. Aparece J. Y ya me aparecen aquí los argumentos que tengo que meter. Entonces vamos a incluir, por ejemplo, valor de mínima vamos a incluir 1, el de máximo 20, como hicimos en el anterior, 20, el número de elementos de AL va a ser 20, el de B va a ser 20, X vamos a poner 5 y en el conteo vamos a poner, pues bueno, en este caso como da igual, nos da igual verdadero que falso porque nos va a devolver, los dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Le damos a intro y nos devuelve 1,1. Bien, si ahora vamos a la carpeta donde habíamos almacenado, fijaos, es en C2 puntos, la tenía en C2 puntos, correcto, ecuación y datos. Aquí tengo los datos que me ha generado el conjunto A, el conjunto B y el valor final. Vamos a ver si sustituyéndolo directamente en la tabla Excel, con las fórmulas que ya tenemos implementado, nos da ese valor. Bien, pues calculamos esto, copiamos esto sé que es A, lo pego aquí. Esto sé que es B, lo pego aquí.
y j nos da 1,13 para x igual a 5. 1,09 que redondea a 1,1 aproximadamente. Vamos a generar otro. Vamos a cerrar este. Vamos a poner, por ejemplo, del 1 al 100, a ver que no nos rompa la fórmula, por algún tema de tamaño de datos. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, 30 no, vamos a dejarlo en 20 porque lo tengo calculado así. La tabla vamos a dejarlo en 30. Y, por ejemplo, para x igual a 10. Y nos da 182,51. Bien, comprobamos, abrimos datos, aquí tenemos las columnas, fijaos los números aleatorios que ha generado, pegamos, volvemos a pegar y nos da 60,98. Vale, porque x era, espera, x que era 20, no 20, no 10. 182,51. Vale, aquí ha cambiado porque al refrescar ha generado de nuevo otra vez todos los valores de A y B, pero bueno, en el archivo tenemos 182,50 y por tanto está bien. Vale, es decir, la fórmula está bien. Esta ecuación es una ecuación cambiante, es decir, cada vez que yo refresque me va a dar valores diferentes, porque A y B van a ser también diferentes. Vamos a comprobarlo si refrescamos. Bueno, pues con F9 parece que no refresca. Si yo le doy otra vez 386 con no sé qué, si vuelvo a editar la fórmula y le vuelvo a dar 158,64, en fin, va generando diferentes patrones, ¿vale? 255, 215 en relación al número de... Y por supuesto el archivo también va cambiando. Vamos a probar con números negativos a ver qué pasaría, por ejemplo, desde menos 10 hasta 5. Bueno, por cierto, vamos a probar qué pasaría si yo pusiera los valores de A y B exactamente iguales. Nos da error, ¿vale? Que era como lo habíamos, bueno, esa pequeña depuración que habíamos hecho. Imaginaos que pongo B lo pongo bien, entre 1 y 20, pero este lo pongo entre, por ejemplo, entre 20 y aquí 1. Automáticamente también me da valor, ¿vale? Porque evalúa eso. Imaginemos, que no sé si lo habíamos depurado, espera, a ver, habíamos depurado aquí, vale, que los elementos de A y B fueran 0. Vamos a comprobar también a ver si eso lo verifica. Ponemos esto bien y los números de elementos están aquí. Ponemos 0, bueno, cualquiera de ellos. Con que pusiera 1 ya me daba error. Vale, cojonudo. Que no sé si puse la variable, a ver, 0. No me puede dar 1,1. Ah, vale, porque efectivamente, si da 1,1 porque lo que hacíamos no era que diera error, sino que ahora estaba yo liado ya, sino que cogía por defecto los 20 elementos para cada conjunto, por tanto está bien calculado. Pensé que nos iba a dar error, pero no, lo que hace es toma dos valores por defecto. Bien, pues como veis, se puede implementar la misma función, ya forma parte de la biblioteca, evidentemente en esta hoja de Excel, pero que se podría vincular con otras, compartiendo el mismo módulo de datos que hemos creado, y hemos generado una función nueva para Excel, partiendo de esta ecuación que tenemos en esta imagen.